bienvenidos a nuestra 7ª Semana de la Prevención. La Semana de la Prevención es una iniciativa diseñada por Fraternidad Muprespa por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con objeto de centrar la atención en el problema de la siniestralidad laboral y en su solución. Mejorar nuestra cultura preventiva, por la que aún queda mucho por hacer. Por eso nuestra propuesta, Visión Cero. Soy Mar Morales, directora de Prevención y Desarrollo de la Cultura de la Salud de Fraternidad Muprespa, y quiero agradeceros vuestra asistencia a esta jornada. Es tiempo de liderar la prevención. En nuestra Semana de la Prevención del pasado año, y por personalizar el problema que abordamos, recordé a Antonio, a Ana y a José, 3 trabajadores de empresas asociadas que perdieron su vida en el trabajo en el 2020. En el 2021 tenemos que lamentar la muerte de 575 trabajadores más. Julián era uno de ellos. Ese día, en una jornada normal, y se encontraba haciendo su trabajo habitual como todos los días, cuando se produjo la rotura de una de las articulaciones de la plataforma elevadora en la que se encontraba. Solo tenía 45 años. Silvestre, conduciendo su pala escaladora y en una cantera como cientos de veces, chocó contra un bloque y volcó, quedando atrapado bajo ella. Tenía 50 años. Santos, como tras tantísimas jornadas, se encontraba subido en una torre metálica colocando la protección antiescalo. Pero ese día sufrió una caída que le ocasionó su muerte. Tenía 36 años. Sus compañeros de trabajo, sus supervisores, sus empresarios nunca pensaron que les fuera a suceder una situación similar, porque era un día de trabajo igual a otros muchos días y de la misma manera que otros días haciendo su trabajo habitual. Empresarios que seguramente están familiarizados a gestionar todo tipo de riesgos financieros, tecnológicos, digitales, que saben que deben de ser gestionados porque de su resultado depende su viabilidad. Por ello también sabrían gestionar sus riesgos laborales de haber creído que realmente había algún riesgo necesario. Pero los accidentes de trabajo mortales no son ni casuales ni inevitables. Y no lo creyeron necesario porque se suele estar excesivamente habituado a convivir con los riesgos laborales. Tan acostumbrados que los riesgos llegan a normalizarse. Por eso es primordial un liderazgo que, además de promover la percepción del riesgo para hacerlos conscientes, hacer conscientes esos riesgos a los que estamos expuestos, se motive la comunicación de las deficiencias de cualquier acción o situación insegura. Se logre una cultura organizacional donde las personas se sientan siempre responsables de su propia seguridad y la de sus compañeros, generando ese cambio cultural que facilite la sensibilidad preventiva en todas las tareas cotidianas. Para asegurar esa actitud, nosotros proponemos Visión Cero. Visión Cero es la campaña mundial de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, fruto de una investigación de las medidas de prevención más efectivas en la reducción de siniestralidad en más de 1 millar de empresas europeas. Medidas que se desglosan en una serie de actuaciones que, a modo de checklist, uno mismo puede verificar si se hacen o no, ayudando a entender más claramente qué es hacer prevención y adaptarlo a nuestro comportamiento, convirtiendo la prevención en una rutina más. En estas listas de verificación comprobamos que para mejorar la salud y la seguridad de las organizaciones no necesariamente hay que aumentar los gastos, pero sí colocar las personas en el centro de nuestra actividad. De esta forma, la prevención se convierte en un valor de la organización, pero también de cada persona, garantizando así su salud. Porque en nuestro país, y aunque la ley de prevención ocasionó una importante bajada de siniestralidad en su inicio, 26 años después nos encontramos con que el 35% de los accidentes de trabajo ocurridos no tiene evaluación de riesgo, o que el 20% de las empresas entre 5 y 46 trabajadores sigue sin tener ninguna modalidad preventiva. Porque desde el 2012 la siniestralidad sigue en tendencia ascendente, siendo, según los datos publicados por el Instituto, la organización del trabajo y la gestión de la prevención las causas más frecuentes de accidentes de trabajo mortales en nuestro país. Tendríamos que empezar a plantearnos que hay un tiempo para dejar que sucedan las cosas y un tiempo para hacer que sucedan. Y es tiempo ya de pensar en las personas para evitar que sufran daños como consecuencia del trabajo. Es tiempo de liderar en prevención. Y para ayudarnos a liderar esa prevención, agradecer la presencia un año más de Carlos Arraf, director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, institución de referencia para todos los que nos dedicamos a la prevención,
por su labor de análisis, de información y de divulgación del conocimiento en materia de prevención y porque ejerce el liderazgo en la formulación de las estrategias de prevención de nuestro país. También tenemos el placer de contar con Juan Jesús García, director de Calidad, Medio Ambiente y Prevención en Pascual, empresa mutualista que recibió el premio al liderazgo por la Asociación Española de Calidad el pasado noviembre y que en el 2019 entró en el top 10 como primera empresa española de alimentación en el Great Place to Work. Agradecer también la compañía de Francisco Javier Flor, que además de enseñar de manera muy práctica su conocimiento en el liderazgo en la Universidad Internacional de La Rioja, lo demuestra ejerciéndolo en su propia empresa. Y moderando la mesa, nuestra compañera Rebeca García Vilariño, jefa del área técnica del departamento, que lidera en Fraternidad Muprespa el proyecto Activando Visión Cero. Agradecerles que compartan con todos nosotros sus conocimientos y experiencias porque otras empresas puedan ponerlas en marcha. Porque se debe garantizar la salud de la empresa por obligación legal, pero sobre todo se debe garantizar la salud de las personas con las que trabajamos por ética y responsabilidad. Una vez más, agradecer a todos los que nos ven su presencia en esta jornada, a todas las empresas que han participado con sus vídeos en nuestra 7ª jornada de la Semana de la Prevención, a todos los que se han presentado a los premios escolásticos Zaldívar y a los consultores de prevención que han manifestado por todo el territorio nacional que es tiempo de liderar la prevención. Y sin más, dejo ya a Rebeca. Gracias, Mar. Y gracias a los invitados que hoy estáis aquí apoyándonos con esta iniciativa dedicada a la promoción del liderazgo en prevención. Primera regla de oro de Visión Cero. Visión Cero nos recuerda que para mejorar la salud y seguridad en las empresas no siempre es necesario aumentar los gastos. Muchas veces es mucho más eficaz crear un clima de confianza, fomentar una comunicación abierta y honesta en todos los niveles de la organización, de modo que se facilite el comunicar sin represalias los fallos que van produciéndose con el fin de que se solucionen. Esto es liderazgo preventivo. Pues sobre todo esto y mucho más vamos a hablar con nuestros 3 invitados de hoy. Así que sin más, damos comienzo a la mesa de diálogo. En primer lugar, tenemos con nosotros a Carlos Arranz Cordero, director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Muchas gracias a vosotras por la invitación y a Fraternidad Muprespa y a las 3, Mar, Natalia, Rebeca, por estar un año más promoviendo la cultura de la seguridad y salud en el trabajo. Pues, Carlos, en primer lugar tenemos... Carlos, queríamos hacerte una serie de preguntas. Sabemos que en estos momentos estáis trabajando en la futura estrategia española en seguridad y salud en el trabajo, una estrategia que estará vigente hasta 2027. Esta estrategia incluye una línea de trabajo dedicada exclusivamente a la integración de la prevención en la pequeña empresa y el enfoque Visión Cero. ¿Qué nos puedes adelantar sobre esta tercera línea en concreto dedicada a la integración y qué va a suponer para las empresas, para las pymes en concreto? Bueno, pues ya veo, Rebeca, que estáis bastante bien informadas sobre ya el contenido incluso de la estrategia. Todavía no podemos hablar de que esté aprobada, está en pleno proceso de negociación. Es cierto que estamos en una recta final y que el nivel de consenso ya es muy elevado, superior al 90% sin lugar a duda. También sabéis de la dificultad de la negociación por formar parte no solamente de los interlocutores sociales, sino también las comunidades autónomas, lo cual pues, siempre nos hace ser prudentes, ¿no? Nos parece que queda poco, pero también tenemos que ser prudentes y efectivamente entre los objetivos prioritarios de este marco estratégico que nos llevará hasta el año 2027, no podía ser de otra manera, tenemos que contemplar la problemática que tenemos en las pequeñas y medianas empresas, partiendo de que el 95% del total de nuestras empresas tienen menos de 25 trabajadores, que el 97% tienen menos de 50 trabajadores y aunque cuando hablamos de pymes hablamos de hasta 250, pues lógicamente en nuestro país es mucho más frecuente ver una empresa de 2 o 3 trabajadores que una empresa de 150. Por eso la estrategia, sin diferenciar, sin discriminar a ningún tipo de pequeña y mediana empresa, va a focalizar su actuación preferentemente en las empresas más pequeñas, en las empresas que tienen menos de 25 trabajadores, empresas que tienen una limitación económica normalmente, que tienen una menor estructura. Además tienen una circunstancia que nos preocupa fundamentalmente, que es la falta del vínculo funcional entre la empresa o sus representantes y los servicios externos que se contratan para la gestión de la prevención, los servicios de prevención ajenos.
En ocasiones siempre se habla también de una excesiva carga administrativa o una excesiva carga documental, que a mí me gustaría matizar, ¿no? Porque esta carga documental también es fruto de una mala comprensión de lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y yo entiendo que la filosofía Visión Cero puede también ayudar a entender que integrar la prevención o hacer una prevención eficaz no tiene nada que ver con tener un gran volumen de papeles. En ese sentido, con ese objetivo de mejorar la integración, las dos claves que daremos en la estrategia fundamentalmente serán la integración y la formación. Veréis que no es nada muy novedoso, es algo de lo que llevamos hablando muchísimo tiempo, pero en este sentido hacen falta al menos 4 aspectos, ¿no?, para este marco estratégico. El primero es el del análisis de la normativa que tenemos y con un espíritu y una vocación por primera vez desde hace mucho tiempo de abordar una reforma si es necesario, ¿no? Después de ese análisis. La anterior estrategia se creó un subgrupo de análisis normativo, se llegaron unas conclusiones, pequeñas conclusiones, pero al menos unas conclusiones consensuadas por los interlocutores sociales en torno a las cuestiones que estaban dificultando la aplicación de la normativa. Aprovecharemos esos trabajos y, desde luego, no nos importa reconocer que abordaremos la reforma que sea necesaria para mejorar la integración y la formación. En ese sentido, la documentación es fundamental, pero no una documentación defensiva, sino una documentación que tenga utilidad preventiva. A mí me parece muy importante que las pequeñas empresas basen mucha de su actividad preventiva en la planificación y en el seguimiento de esa planificación, ¿no? De nada sirve tener evaluaciones de riesgos que corten y peguen reales decretos, a veces enteros o parcialmente. De nada sirve que el empresario con 2, 3, 4 trabajadores tenga una planificación preventiva en la que no encuentre siquiera lo que tiene que hacer, cuando este documento tiene que ser útil y tiene que ser eficaz. Si eso es simplificar, pues no nos importa hablar de simplificación. Si cuando hablamos de simplificación lo que hablamos es de rebajar, digamos, las exigencias, pues no podemos estar de acuerdo, porque, como ha dicho Mar en su introducción, las personas trabajadoras siguen muriéndose de la misma manera que hace 5, que hace 10 o que hace 15 años, ¿no? La forma de producción de los pacientes suele ser la misma. Por lo tanto, apostamos por la planificación preventiva como un documento de utilidad para la gestión. En tercer lugar, nosotros creemos que la mejora de la formación y la capacitación de las personas, no solamente de las personas trabajadoras, hablamos de calidad de la formación impartida del artículo 19, todavía tenemos que recordar que esa formación tiene que estar centrada específicamente en los riesgos del puesto de trabajo y no ser una formación meramente formal, pero estamos trabajando en el ámbito de la Comisión Nacional desde hace tiempo en también una renovación de esos niveles de capacitación de los anexos del reglamento de los servicios de prevención. Hay que actualizarse, hay que integrar en la formación y la capacitación de nuestros técnicos aspectos que hace 25 años no se tenían tanto en cuenta, como los riesgos psicosociales, como la salud mental, como la gestión de los riesgos ergonómicos. Hay que renovar esa formación y eso también redundará en una mejora de la integración en las pequeñas y medianas empresas. Y por último, y por lo que respecta a las administraciones, tenemos que dar herramientas de apoyo, como hace el Instituto y tiene que seguir haciendo para esas pequeñas empresas, para que gestionen eficazmente, para que comprendan de verdad el espíritu de lo que viene detrás de la Ley de Prevención. Tendremos que evaluar nuestra herramienta Prevención 10 sin ningún condicionante, porque tenemos que ver si esto es realmente lo que necesitan los empresarios que asumen la prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta que es una herramienta que debería centrarse fundamentalmente en las microempresas y no en empresas que por su tamaño no pueden utilizarlo. Y también creo que es hora de abordar un problema de uniformidad en la aplicación de la normativa entre los diferentes territorios, y por eso hay que mejorar los mecanismos de coordinación entre el Instituto y las comunidades autónomas, con participación de la Inspección de Trabajo y de la Dirección General de Trabajo como autoridad competente para interpretar la normativa. Yo creo que todas esas ideas que nutrirán la estrategia son muy compatibles con la visión cero que vosotros defendéis, y esa bifilosofía tiene que ser, sin duda alguna, complementada con acciones, acciones contundentes, ¿no?, para reducir la siniestralidad laboral, que está, como decía Mar, estancada al menos desde el año 2012. El 61% de índices de incidencia fue reducido un 61% entre el año 2000 y 2012, pero es verdad que desde el 2012 las cifras se mantienen inalterables, es decir, 700 accidentes mortales al año, incluyendo los accidentes in itinere. El año 2020, el año 2021, creo que hay una diferencia de 3 accidentes entre un año y otro.
Y en ese sentido, esa filosofía se debe complementar y por eso el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha decidido apostar por ese plan de choque contra los accidentes mortales, para la reducción de los accidentes mortales, en el que bueno, pues se pone de manifiesto la voluntad de colaboración y cooperación entre la Inspección de Trabajo, el Instituto Nacional y las autoridades laborales de las comunidades autónomas. Y como sabéis, tiene 4 programas, y el estudio que hizo el Instituto se basa fundamentalmente en esa forma de producción de accidente mortal que tantas veces se repite. Y justo los 3 accidentes que ha dicho Mar en su introducción encajan perfectamente aquí, porque la gente se nos sigue matando por caídas de altura, por pérdida de control en el manejo de sus vehículos y maquinaria, etcétera, etcétera. Es decir, no descubrimos nada nuevo y yo creo que es hora de pasar a la acción con todo el sentido. Pues gracias, Carlos. Y tenemos otra pregunta para ti. Gracias porque ha sido muy completa la información. Para facilitar esa integración en la prevención en las empresas, sí que consideramos que es clave la comunicación y divulgación de información. Y nos preguntamos por qué no se utilizan campañas de sensibilización social como las de tráfico, con el fin de sensibilizar frente al riesgo laboral en la sociedad española. ¿Nos puedes comentar algo sobre esto? Pues si no son adecuadas o qué problemas existen para utilizar estas campañas. Sí, bueno, tú lo has dicho en la pregunta, ¿no? Divulgación, formación y comunicación. Mira, nosotros en el Instituto hace apenas 2 meses hemos decidido que nuestro departamento de divulgación y formación pase a llamarse departamento de comunicación. Esto no lo habíamos hablado previamente, o no sé si lo sabíais o no, pero esto es así porque creemos en la comunicación como un elemento fundamental, liderazgo y comunicación. Yo creo que tienen que ir unidos. Creo que en las diferentes estrategias nacionales se ha hecho referencia siempre a ese necesario liderazgo. En el marco estratégico europeo, si veis, hay 3 grandes ejes y yo me permito decir que el primero y el tercero, el de anticiparse a los riesgos derivados de las transiciones y el de fortalecer los sistemas nacionales de seguridad y salud, solo pueden venir de la mano de ese liderazgo, ¿no? Ese liderazgo necesario. Campañas. Bueno, nosotros también en el Instituto tenemos un plan estratégico con un propósito clarísimo de mejorar el posicionamiento del Instituto en la sociedad y con un objetivo también muy claro de incrementar nuestra presencia en la sociedad. ¿Por qué no se hacen campañas tipo Dirección General de Tráfico? Me preguntabas, ¿no? Pues se pueden hacer perfectamente. De hecho, yo creo que hace muchos años se han hecho algunas campañas en televisión, en algunos medios de comunicación. ¿Qué dificultades hay para hacer estas campañas? Bueno, nosotros normalmente estamos siempre focalizándonos hacia determinado público. En la campaña de Dirección General de Tráfico, sin quitarle mérito, pues se dirigen a todos nosotros como conductores, no diferencian, muy bien, todos somos conductores y somos responsables también del cumplimiento de nuestra normativa. En prevención de riesgos laborales siempre tenemos un problema a la hora de encontrar el mensaje para esas campañas, porque tenemos empresarios y trabajadores. Y cada vez que buscamos un mensaje, pues hay alguien que se siente, digamos, herido porque se siente un poco amenazado incluso por el lema de la campaña. Esa para mí es la principal dificultad. Bueno, la presupuestaria también, porque una campaña de ese nivel también pues tiene un coste elevado. Pero sin duda alguna yo creo que en el próximo marco estratégico, a mí al menos a nivel personal, sí me gustaría que hubiera alguna acción en este sentido. Pero esa acción no puede servir por sí sola. Tiene que ir acompañada con otro tipo de acciones, que me gustaría hablar más que campaña, de acciones de sensibilización y de difusión, que estamos haciendo y que estamos haciendo ahora mismo en las redes sociales, en YouTube, en LinkedIn, en Twitter, y que están basadas en un elemento en el que vosotros y vosotras sois protagonistas, que es la colaboración público-privada. Es decir, nuestras campañas en redes sociales, nuestras últimas campañas de trabajo encubiertas o del cáncer, evitemos hoy el cáncer laboral de mañana, han sido campañas en las que muchas entidades públicas y privadas han participado. Las mutuas, colaboradoras con la Seguridad Social, habéis participado activamente y nos habéis ayudado a llevar ese mensaje a vuestras empresas asociadas, a vuestras pequeñas empresas asociadas, con lo cual para nosotros, con ese espíritu de llegar al final, pues nos habéis ayudado muchísimo. Tened en cuenta que nosotros hacemos a lo mejor una campaña del vuelco del tractor y esa campaña tendrá mucho más efectividad si buscamos ese público diana que si haremos una campaña en la televisión, que la gente probablemente, la sociedad no va a entender por qué le hablamos de tractores, ¿no? a la gente, ¿no? Cuando realmente nosotros sí sabemos por qué le hablamos de tractores, porque hay muchos accidentes mortales. Este año vamos también en ese plan de choque,
vamos a hacer campañas de sensibilización en este mismo sentido, una por cada uno de los programas, de los 4 programas del plan de choque. Los vais a ver y seguro que os vamos a pedir participación a partir de ahora, a partir de mayo y hasta final de año se va a hablar de agricultura, de pesca, de transportes, de servicios y, cómo no, de construcción. Y esas campañas en redes sociales, pues la verdad es que a día de hoy nos están dando muy buen resultado. Por lo tanto, sí que hay que sensibilizar porque es un elemento absolutamente indispensable para mejorar la cultura de la prevención y sí que tenemos que buscar acciones combinadas. Tiene que haber campañas, las hay en comunidades autónomas también muy efectivas, debería haber campañas de largo alcance como la que tú dices en medios de comunicación, pero seguir trabajando el tema de las redes sociales porque al final estamos llegando a todos los sitios, ¿no? Tenemos que llegar a la infancia, tenemos que llegar a la juventud y tenemos que llegar a la sociedad en general, porque si al final siempre llegamos a las mismas personas no conseguimos nada. Mira, ya termino con un dato. El año pasado, yo cuando hicimos el Consejo General del Instituto, yo me di cuenta de que había habido una presentación de una guía técnica del Instituto con 1000 asistentes online. 1000 asistentes. Hace 5 años venían 200 personas a nuestro salón de actos que además conocíamos a todas con sus nombres y apellidos y estábamos encantados, ¿no?, del éxito que habíamos tenido. Yo creo que no hay que dejar de explorar estas herramientas de la comunicación que tenemos ahora. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. Nada, muy bien, Carlos. Desde luego que sí, que tenemos que seguir explorando nuevas formas de comunicación y seguir desarrollándolas. Y nada, felicitaros por el trabajo que estáis haciendo en la estrategia, ¿vale? Y por ese plan de choque. Y bueno, entiendo que es muy difícil, es verdad, llegar y cerrar campañas, el coste que tienen y llegar a todos los diferentes públicos objetivos no tiene que ser nada fácil. Pero bueno, ahí seguimos, lo intentamos y vamos a seguir apoyándoos en todo lo que pongáis en marcha, ¿vale? Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y continuamos con nuestra mesa y pasamos con nuestro segundo invitado de hoy, que en cuanto a integración de la prevención, pues lleva trabajándola hace muchos años ya en su empresa y bueno, en su experiencia, ¿no? Él es Juan Jesús García Nieto, director de Calidad, Medio Ambiente y Prevención en Pascual. Hola, Juanje, gracias por compartir esta mesa. ¿Estás ahí? Ay, hola, Juanje. Sí, sí. Buenas. Pues muchas gracias a vosotros, a Fraternidad, a toda la gente que hay conectada, que un lunes a primera hora pues ya es todo un logro y un placer compartir con Carlos y con Francisco. Vale, Juanje, pues Pascual, como todos sabemos, es una gran empresa dedicada al sector de lácteos y derivados. Inició su andadura en 1969 en Aranda de Duero con solo 7 trabajadores y a día de hoy cuenta ya con más de 2.200 empleados. No por este crecimiento ha dejado de ser una empresa familiar con un conjunto de valores muy consolidado. Gracias a su fundador, Tomás Pascual, quien tenía una visión y valores que logró compartir con sus trabajadores. Juanje, en tu opinión, ¿qué importancia tiene tener esta visión de futuro para nuestras empresas y qué acciones en el día a día como responsables podemos hacer para transmitirla a nuestros colaboradores y transmitir sus valores en seguridad? Muchas gracias. Gracias a ti, Rebeca. Pues yo empezaría diciendo que, ya que has aludido a lo de los 7 trabajadores hace 53 años, nos consideramos una gran pyme, ¿vale? Y por contextualizar en el sitio donde estamos, ¿no? Nos consideramos una gran pyme por varios factores, principalmente el origen que tenemos, principalmente porque somos una empresa familiar y principalmente porque lo que se considera pyme en España pues somos capital 100% español, ¿no? Con lo cual entendemos muy bien el mundo de la pyme y luego nuestra configuración, porque tenemos varias fábricas, tenemos varios almacenes, que al final no deja de ser en cada centro una pequeña parte pyme de esa gran empresa, ¿no? Por aportar un poco nuestra visión a este punto, ¿no? Luego, nuestro propósito ahora mismo en la empresa es dar lo mejor para el futuro de la alimentación, ¿no? Eso está muy bien, suena muy bien, pero hay que llevarlo al día a día, ¿no? Normalmente esto está muy basculado o puedes pensar que en una gran empresa pues, lo que prevalece es el negocio, ¿no? Es decir, la cuenta de resultados, el balance y demás, ¿no? Aquí, por lo menos en Calidad Pascual, tan importante son los qués como los cómos, ¿no? Que yo creo que es en esta segunda parte, en los cómos, donde entra todo lo que tiene que ver con materias como es la prevención de riesgos laborales, ¿no?
nosotros desde el principio nunca hemos hecho un análisis económico de lo que podrían costar los accidentes. No me consta que lo hicieran antes de que yo incorporase a la compañía y tampoco lo hemos hecho desde que estoy en la compañía, porque sí que se considera que es mucho más importante todo lo que tiene que ver con el aspecto social, de imagen y el valor que estás aportando a la sociedad, más allá de lo que internamente te puedes estar ahorrando, por decirlo de alguna forma, que seguro que también hay una cantidad que desconocemos, ¿no? Hacerlo, como decías, cómo transmitir esos valores en el día a día, pues principalmente es desde la cultura de empresa, principalmente desde el liderazgo preventivo a través del compromiso de la dirección y luego con un aspecto muy importante aterrizado que también aludía y me ha encantado antes Carlos, que es todo lo que tiene que ver con una gestión preventiva rigurosa. Ahí ya entraríamos con todos los debates propios de más documento, menos documento. Me encanta el enfoque de la estrategia hacia el tema de la planificación. O sea, lo que no se planifica es complicado. Y yo creo que todo esto metido en un cóctel con cierto método es la clave. Y eso lo puede hacer igual una gran empresa, una multinacional que una pyme. Pienso. Vale, pues sí, pues pongamos en marcha el cóctel y nos ponemos ahí a agitar. Vale, pues y en segundo lugar, esta visión que tenéis, esta forma de trabajar vuestra, os ha llevado a trabajar a desarrollar un liderazgo preventivo que a día de hoy, desde 2018, estáis trabajando con los mandos, un liderazgo que va de abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces, esto es un liderazgo ya muy avanzado y bueno, lo que buscamos es aprovecharnos de vuestra experiencia hasta que habéis llegado ahí, ¿no? A este punto, en qué habéis hecho, qué necesidades habéis identificado, cómo lo habéis hecho, qué obstáculos habéis encontrado, que nos cuentes todo lo que puedas en este sentido. Pues muchas gracias. Sí, porque hay mucho. Voy a intentar poner orden a lo que llevamos haciendo durante varios años para que pueda aportar a quien quiera coger ideas que al fin y al cabo es el objetivo que perseguimos, ¿no? Nosotros hace unos años sí que veíamos, y evidentemente aquí hay el principal líder que ha tenido la compañía, que ahora lo traslada a sus hijos, pues fue el fundador Tomás Pascual. Él siempre vivió en un concepto de insatisfacción permanente. Él siempre decía que era un insatisfecho permanentemente y yo creo que es lo que le llevó a crear lo que ha creado, aparte de su talante como persona, los valores y el carácter también muy comercial que tenía en sus inicios, ¿no? Eso no es ni más ni menos que a lo que ahora se viene llamando pues, mejora continua, lean, etcétera. Y insatisfacción permanente traducido ahora a las nuevas jergas, pues sería lean, sería mejora continua, sería ciclo PDCA, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es la clave y nosotros eso lo detectamos en un concepto como es el liderazgo. Evidentemente, llegar a donde ha llegado esta compañía sin un liderazgo adecuado, porque puedes tener un liderazgo que te dé mucho de los qués anteriores que decía, pero que los cómo, pues llega un momento en que eso no llega a buen puerto o te topa los qués, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en materia de prevención y liderazgo preventivo, pues hace unos años vimos que necesitábamos mejorar y volviendo otra vez al punto de antes, con cierto orden. Evidentemente teníamos líderes en materia preventiva con unos niveles y otros con otros, dado también pues, esa diversidad que tenemos de actividades, tenemos parte industrial, tenemos almacenes, tenemos oficinas, tenemos gente en Galicia, tenemos en Andalucía, tenemos en Cataluña, Madrid, Castilla y León, tenemos muchos sitios, con lo cual todo había que ponerle, por decirlo de alguna forma, un cierto orden. Eso sí que es lo que diferencia quizás es la gran empresa, si es que nos podemos llamar gran empresa, con respecto a una pyme, y es que hay en algún momento un punto de normalizar y de estandarizar. Esto es importante para las empresas que tienen diferentes ubicaciones, gente trabajando en diferentes obras, es decir, que se tiene que pulsar o se tiene que percibir que hay un estándar, o bueno o malo, pero tiene que haber un estándar, porque lo primero que hay que hacer es normalizarlo, ¿vale? Nosotros detectamos esa necesidad y lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico, es decir, lo que no se puede, y vuelvo otra vez a lo que comentaba Carlos de la planificación. Yo entiendo que detrás de una buena planificación siempre hay un gran diagnóstico, ¿no? Con lo cual,
lo primero que hay que hacer es un diagnóstico con respecto a donde quieres estar. Es decir, te tienes que fijar un objetivo y tienes que ver cuál es tu punto que tienes que salvar para llegar hasta ahí, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico en materia de liderazgo de cómo estamos en unos sitios, cómo estamos en otros. A lo mejor uno sale bien en unos factores, otros en otros, y lo que se trata es de llevar a los mejores factores a aquellos que no están bien en esos factores, ¿no? Y otro punto que hicimos, y esto puede ser también un ejemplo para las pymes, de abajo arriba. Yo siempre digo que de abajo arriba, porque muchas veces se habla del compromiso de la dirección y de que no funciona nada sin el compromiso de la dirección. Yo ya lo he comprobado en dos grandes aspectos en materia de prevención, pues en todos los años que llevo trabajando, que son más de 20 y pico años dedicado a temas de prevención. Y he comprobado que si la necesidad la generan los trabajadores, al final la dirección no tiene más remedio, por mucho que la empresa sea suya, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero al final la lógica, el sentido común y el valor que aporta para las personas es aplastante. O sea, y hay veces que ya no pueden decir, porque llega un momento que eso tiene un límite. La dificultad que tiene empezar de abajo con ciertos programas y tener desenganchado todavía a la dirección, es que llega un momento en que necesitas a la dirección, pero es igual que cuando arrancas un programa de arriba hacia abajo, de la dirección hacia abajo. Llega un momento en que necesitas a los trabajadores. Lo que pasa es que tienes que haber hecho muchas cosas para que crean en ello, ¿no? Esto es igual, de abajo a arriba ocurre lo mismo, ¿vale? Y se pueden hacer muchas cosas, también se decía antes, sin grandes costes, sin grandes dineros, efectivamente, sí con cierta dedicación y rigor, ¿vale? Así que empezamos a hacerlo y hasta ahí. ¿Qué nos encontramos? ¿Cuáles fueron algunos de los principales problemas que nos encontramos? Pues os lo podéis imaginar, que detrás de todo esto lo que hay son personas y teníamos líderes pues, que tenían cierto liderazgo. Nosotros tenemos gente que ha llegado a dirección de fábrica siendo un carretillero. Es decir, pues, y tiene un histórico. Y tenemos en otra fábrica a lo mejor alguien que puede ser un licenciado, ingeniero o cualquier otra rama, pues con muy poca experiencia, por decirlo de alguna forma. Eso, volvemos a lo de antes, tienes que normalizarlo en un estándar, a uno corregirle o darle algunas cosas y a otro aportarle y también corregirle algunas otras. Y evidentemente con esa dispersión que comentábamos antes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, no tenemos que olvidar que si no hay empresa no hay accidentes. O sea, si cerramos la empresa, pues adiós accidentes, no hay accidentes, ¿no? Entra en valor el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad no es medio ambiente, sostenibilidad es que todo tiene que ser sostenible. La empresa tiene que evidentemente conseguir aportar valor a la sociedad. Nosotros no hablamos de ganar dinero directamente, sino aportar un valor a la sociedad. Ese aporte de valor tiene que ser sostenible. No lo puedes hacer todo rápido para 2 años y no pensar en el futuro, ¿no? Pues eso a veces en el día a día, vivimos en un país lógico, pues hay veces que hay momentos en que dicen, no, la producción, tiene que salir la producción. Aquí tenemos claro que hay conceptos que valen mucho, ¿no? O sea, y muchas veces el hacer las cosas, como decía antes, una sanción, una pequeña empresa, pues evidentemente puede desaparecer. Si nos vamos a lo económico es pasar en el código binario de 0 a 1, ¿no? Es decir, ahí no valen 0,5 o 0,6, no, es de 0 a 1. Con lo cual las cosas hay que hacerlas no solo por una cuestión económica, sino también por una cuestión, entendemos, social, de reputación, de sostenibilidad, etc. Y nos hemos encontrado a veces esas diferencias de pensamientos, como dicen ahora los modernos, de mindset, pero es decir, un líder piensa de una forma, otro de otra, pero eso hay que normalizarlo, ¿no? Hasta aquí. No sé si me he pasado de tiempo. No, no sé, bueno, hablando... vamos bien. Vamos con unos minutillos ahí de retraso, pero es dentro de lo normal. Y bueno, pues gracias, Juanje, por tantas ideas y además esos ejemplos tan claros que nos has aportado. A vosotros. Vale, pasamos a continuación a nuestro tercer y último invitado. Con nosotros tenemos a Francisco Javier Flor, una persona inquieta. Además de todo lo que nos ha comentado Marc que hace, Francisco también es fundador de Danica Desarrollos, una empresa especializada en proyectos de crecimiento y reestructuración para empresas. Bienvenido, Francisco. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias por la Hola. oportunidad. Pues contigo queremos, uno de los primeros temas que comentábamos antes de empezar la reunión y que bueno, a mí me llamó la atención, que dentro de ese trabajo que hacéis con las empresas de reestructuración y en otras cosas de ayudarles a crecer, uno de los primeros temas que veis es la gestión que hace la empresa. Entonces, de acuerdo con esta experiencia, ¿nos podrías hablar por qué nos interesa a las empresas liderar la prevención? Pues sí, un segundico, además os he preparado una pequeña presentación que os voy a Fenomenal. compartir y que me va a ayudar a explicar todo esto. Bueno, ¿podéis verla todos? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, yo lo que querría hablar es del liderazgo, ¿no? Del paradigma del liderazgo. Y es que me vais a permitir que, en mi opinión, creo que nos cuentan lo que queremos escuchar. Y oímos siempre que el liderazgo nunca tiene que ser esto. Tenemos un jefe y tenemos un montón de trabajadores que obedecen. No, el liderazgo, sin lugar a dudas, es esto, ¿no? El líder se pone al principio, tira también del carro. Estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que este es un proceso muy largo. Has comentado que yo me dedico a la reestructuración empresarial. Yo o bien entro en proyectos de crecimiento de empresas cuando éstas no saben cuáles son las formas de crecer o de optimizar su rentabilidad, pero también habitualmente entro en procesos de reestructuración pura y dura, empresas que tienen problemas y que tienen que salir adelante. Quiero dejar claro que el liderazgo, el que vemos abajo a la derecha, es perfecto, sobre todo en el medio y largo plazo, pero es un camino largo, arduo y que requiere muchísimo compromiso. Pero no tenemos que desestimar tampoco el otro tipo de liderazgo. Si queremos resultados en el corto plazo, y esto es muy habitual en reestructuraciones duras, cuando nos encontramos con empresas con problemas, el liderazgo también consiste en que el jefe exija que se cumpla con todos los aspectos referentes a la prevención. ¿Cuál suele ser la realidad de nuestras empresas? Pues ni uno ni el otro. Normalmente lo que nos solemos encontrar es algo como esto. O la sensación que tenemos muchas veces como responsables de prevención es que estamos tirando del carro de la organización y obligando a la organización a que realmente lleve a cabo todas las tareas relacionadas con la prevención. Y además con las propias circunstancias que nos encontramos. Las del propio equipo que tiene problemas de motivación, problemas de formación, problemas de capacitación. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, tener meridianamente claro que nos tenemos que convencer nosotros de cuáles son los motivos. A mí me ha encantado lo que ha comentado Juan Jesús, de sus propias motivaciones. Además, me parecen súper loables. Yo, sin embargo, como soy, me vais a disculpar la terminología, un animalico, pues tiendo a ser muy práctico. Y creo que hay tres motivaciones principales en una empresa para realizar la prevención, independientemente de muchas otras adicionales que podamos utilizar como convergentes, que son, la primera, el coste directo. El coste que tenemos por la no prevención es tremendamente alto. Hablo de régimen sancionador, hablo de coste de pago de salarios. Recordad lo que nos cuesta un trabajador de baja. La baja inicial, continúas pagando por como mínimo un 36% de salario bruto del trabajador, pero es que puede llegar a ser hasta un 136%. Por otro lado, tenemos un coste ético, y es que, señores, aunque soy un animalico, yo necesito dormir por las noches. Y entonces yo no puedo dormir sabiendo que una persona se puede arrancar un brazo o puede volver a su casa sin un dedo o sin un ojo. Esto es inaceptable para la compañía y, por supuesto, para sus gestores. Pero se nos suele olvidar también el coste indirecto, que es un coste fundamental. Cuando hablo de coste indirecto, ¿a qué me refiero? Al coste de la reposición del talento. Y este no lo consideramos casi en ninguna organización. El hecho de reponer a un trabajador que sabe hacer su trabajo, que tiene experiencia, que sabe cómo hacerlo, no es simplemente el hecho de contratar a una persona y pagarle un salario. Hay un proceso de aprendizaje a los métodos, a los tiempos, incluso de adaptación al propio resto de compañeros y formas de actuar de la compañía. Y estas son las principales motivaciones que creo que son fundamentales para todos nosotros, por los cuales pues tenemos que tener claro que la prevención es algo fundamental en nuestras organizaciones. Pues se puede decir más alto, pero no más rotundo. Desde luego que nos interesa liderar la prevención. Y siguiendo con tu experiencia, Francisco, cuéntanos, ¿cómo lo hacéis o qué es lo que no tenemos que hacer, por lo menos? Dejarlo claro. Vale, pues mira, os voy a contar también un poco esta historia.
Pongo aquí esta imagen que me encanta también, ¿no? Porque muchas veces esta es nuestra sensación cuando llegamos a una empresa. Bueno, voy a intentar cambiar también un poco esta imagen. Lo primero que tenemos que tener claro es que aquí hay dos variables principales con las cuales tenemos que jugar en cualquier organización. La actitud, con C, y la aptitud, con P. La actitud, que es la predisposición de una persona para tener una conducta determinada. Hablo de una persona o de un colectivo. Y la aptitud es su capacidad para llevar a cabo ese desempeño. Por un lado tenemos actitud, capacidad, y por otro lado aptitud, ¿vale? Actitud, perdón, disposición. Bueno, una sola letra y en una pyme pues marca la diferencia. Pero ahora vamos a combinar todo esto en nuestra coctelera. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que en una pyme tenemos pues, la actitud, la prevención, las actitudes, es una pyme, lo mezclamos todo y ¿qué nos encontramos? Pues, ¿cuáles son mis prioridades? Es que yo lo que necesito es producir. ¿Cómo gestiono esto? ¿Tengo recursos para hacerlo? Comentaba antes Juan Jesús muy bien. ¿Necesito recursos para hacerlo? ¿Por dónde empiezo? Pues bueno, vamos a empezar por el principio. Y lo primero es, ¿qué es más importante? ¿La actitud o la aptitud? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen que es más importante? Yo ya me lo sé. Es evidente, ¿no? Las... Vamos, que tenemos un tiempo muy limitado, que luego me riñen. Es que no pueden hablar, solo podemos hablar los... Bueno, pues parece que está claro. ¿Que sí? A ver. La C. Bueno, es una trampa. Evidentemente estos señores es una trampa. ¿Por qué? Porque la actitud por sí sola, que nos puede parecer que es lo necesario, ¿no? Una buena actitud es necesaria, es imprescindible. Por supuesto que es imprescindible. Pero si no tenemos los conocimientos, las capacidades para poder desarrollarla, tenemos un grandísimo problema. Pero es que la aptitud por sí sola tampoco es necesaria. Ni la actitud ni la aptitud. Solo el conocimiento, sin una alineación adecuada desde el punto de vista de empresa, lo único que vamos a conseguir es llegar al más rotundo y absoluto fracaso. Vale, estamos completamente de acuerdo, Francisco. Nos has contado un montón de cosas que ya sabemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues os voy a proponer una metodología. Esta metodología gestiona la actitud por un lado y la aptitud por otra, en 4 pilares. En el caso de la aptitud, información, formación, estructura y supervisión. En el caso de la actitud, liderazgo, motivación, compromiso y concienciación. Y las vamos a ver en 3 minutos de una forma muy rápida. Miren, la formación. La primera medida con la que todos contamos. Formación. Siempre con el permiso de los omnipresentes equipos de protección individual. Bueno, además lo resuelve todo, ¿no? Con formación solucionamos todos los problemas de nuestra compañía. Y el saber no ocupa lugar, casi nada. Y además no implica esfuerzo. Esto es un tremendo error y este es el motivo por el cual la mayoría de las formaciones, no solamente en prevención, pero muy especialmente en prevención, fracasan. Una formación genérica no sirve absolutamente para nada. Formación de elevación de cargas. No, dame una formación en la elevación de las cargas que yo realizo. La formación solo termina cuando el estudiante ha aprendido. No solamente se ha leído, ha recibido, no. Cuando ha interiorizado, cuando comprende, cuando sabe, cuando aplica lo que ha aprendido. La mejor formación es la que ofrece un compañero. Yo que estoy formado, te enseño a ti cómo hacerlo, porque además un compañero escucha al otro. Esta es la que mejor funciona según mi experiencia. Si no comprobamos la eficacia de las acciones formativas, mejor no hagamos ninguna. Porque lo que estamos haciendo es disparar al aire. Con lo cual el seguimiento y análisis es también fundamental. Señores, aquí hay una frase que me encanta. La formación no es sencilla, no es barata y de ninguna forma es rápida. Pero la formación es imprescindible. Porque sin formación lo que tenemos al final es una falta de aptitudes. Bueno, ante todo, por favor, eviten este tipo de charlas y de cursos en las cuales llega el gerente o el director del área de recursos humanos o de prevención y nos da una charla a la que todo el mundo acude y nadie atiende. Tienen que hacer cosas súper específicas. Continuamos con la información. Complemento de lo anterior. Primero, tenemos que indicar claramente quién hace las cosas, qué hay que hacer, cómo, cuándo. Esto es estrictamente necesario. También tenemos que resolver las dudas. Tenemos que habilitar canales para que nos pregunten.
Y la propia política y alineación de la empresa tiene que dejar muy claro cuáles son dichos canales. Una vez tenemos todo esto claro, tenemos que crear una estructura que permita que los propios miembros sepan a quién tienen que reportar y de quién reciben órdenes. Esto es muy importante con el primer modelo de liderazgo. ¿Recuerdan? Ese jefe montado en el carro se puede modificar, pero todo el mundo tiene que tener claro a quién reporta y de quién depende. Y también quién le reporta y quién depende de él. Y cuando hablo de depender, utilizo la palabra de forma muy concienzuda. Establezcamos también canales confidenciales para que quien detecte un problema lo pueda comunicar. Ocurre que la gente ve cosas, pero no se atreve a decirlas. O directamente, la he visto, pero como es un problema, me genera un problema comunicando un aspecto, un riesgo, pues directamente lo obvio. Y por último, la supervisión. Ninguna acción que llevemos a cabo termina hasta que no hemos comprobado la eficacia. Como veamos, como un empleado detecte que se realizan acciones y no se comprueba su eficacia, lo que van a conseguir es básicamente que su participación es indiferente en el resto de procesos. ¿De acuerdo? Vaya rollo nos está dando Francisco. Bueno, ante todo, ahora les voy a poner un pequeño ejemplo, sobre todo para que vean dónde estamos fallando. Veamos este ejemplo, ¿qué les parece? Desde luego es aterradora, ¿que sí? Pero sí, sí que se da. Sí que Esto yo lo he visto. Yo he visto gente agarrando a otra montando un aire acondicionado fuera de casa. Antes comentaba Carlos el ejemplo del sector de la prevención. Hombre, el sector de la prevención en los últimos años, y hablo de los últimos 25 años, ha pegado un cambio bestial. Da gusto pasar por la mayoría de las obras. Pero nos seguimos encontrando esto. Sobre todo cuando hablamos de pequeñas reformas, chapucillas, como no tienen importancia, esto será un 7º piso aproximadamente. Con un poco de suerte, cae al tejado del otro edificio y solamente se parte las 4 extremidades. ¿De acuerdo? ¿Por qué será esto? ¿Creéis que ni se ha planteado las consecuencias? Muy probablemente. ¿Por formación? ¿Por información? ¿Por supervisión? ¿Por qué? Aquí falta otra cosa. Y es la gestión de la actitud. Y voy a empezar por el compromiso. Nos encanta hablar de compromiso, ¿a que sí? Viene un consultor, estos además con barba, y nos empieza a hablar todo el mundo de compromiso. Perfecto. Bueno, es fundamental, pero ¿y cómo logramos el compromiso de la organización? Lo primero es que hay un factor común, y es que tenemos que hacer entender a la organización que la prevención no es cosa del departamento de prevención. Y esto es complicadísimo de erradicar en nuestras organizaciones, sobre todo en las pequeñas. Viene el responsable de prevención en una empresa de 20 o 30 empleados y se ocupa de la prevención. Y cuando hay un accidente, que se ocupe él. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es grabar a fuego la prevención en todos los trabajadores. Vale, Francisco, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, os doy algún consejo. Primero, extender la responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay que llevar a cabo acciones, no encarguéis al responsable de prevención. Estoy harto de ver planificaciones de la actividad preventiva donde todas las acciones a llevar a cabo son responsabilidad de la misma persona, el responsable de PRL. Error. Si usted tiene que arreglar un cuadro eléctrico, coja a su técnico de mantenimiento y dale recursos y responsabilidad para hacerlo. Y en oficinas, estoy harto de golpearme con las mesas. Yo que soy muy alto, voy por ahí dándome golpes con todas las mesas. Estoy lleno de cardenales. ¿Qué es lo que hago? Usted, operario de oficina, tiene estos recursos, este dinero, para poner estos rebordes en las mesas. ¿Qué es lo que sienten ellos? Que la prevención están integrados. Ellos están llevando a cabo medidas para ellos mismos. Y de esa forma cambiamos la actitud. Por otro lado, recordemos que la principal fuente de motivación de un trabajador no es el dinero, es el logro. El logro. ¡Qué tontería! Bueno, en mis organizaciones, cada vez que estamos 100 días sin tener un accidente laboral, que tenemos un cartelón en todas las puertas poniéndolo o en el tablón de anuncios, aparezco con unas tortillas, con unas Coca-Colas, con unos cafés. Ese día nos tiramos 20 minutos charlando en la sala del café. Eso es el logro. Si alguien detecta un riesgo y propone una medida, pues a mí es que yo soy mucho de almorzar, por eso peso más de 100 kilos.
Pues, ¿qué es lo que hacemos? Almuerzo con ellos. Y además almuerzo con todos porque su compañero ha hecho algo excepcional. ¿Qué conseguimos? Que todos quieran ese logro. Por otro lado, también mostrar las consecuencias. Cuando hay un accidente, no escondamos al trabajador. Todo lo contrario, que explique claramente lo que le ha pasado. Es que yo he perdido 4 dedos de mi mano. ¿Cómo afecta eso a tu vida? Traed de otras empresas trabajadores, que enseñen las consecuencias, que enseñen lo que les ha pasado, que la gente se ponga en su piel y de esa forma los concienciaremos. Concienciación. Primero, una vez hemos hecho todo esto y hemos logrado el compromiso de la organización, expliquemos claramente cómo ellos han ayudado a conseguir cada uno de los objetivos. Conseguiremos también involucrarlos y hacerlos partícipes del éxito. Y como les he dicho, imprescindible, aunque lo he citado en el punto anterior, mostrar las consecuencias de los accidentes en vivo, fundamental. Cuando la gente ve que su compañero ha perdido 3 dedos en esa sierra de madera, en una desdobladora, empieza a tener cuidado. Dejan de colocar esas cositas de metal asquerosas en los cierres de todos los portones. ¿De acuerdo? Motivación. Tenemos que entender qué mueve a los trabajadores y tenemos que hacerles ver que los principales beneficiarios de la prevención son ellos y sus familias. Esto es fundamental. Por otro lado, nadie hoy se cree que una empresa haga algo de forma altruista. Es algo que, aunque se puede hacer, en el trabajador no está implantado. Hagámosles entender también por qué nos interesa como empresa. Hagámosles ver el coste económico que tiene para la empresa. Hagámosles ver el coste de sustitución, lo valiosos que son. Lo que nos cuesta colocar a una persona en su lugar cuando tienen una baja. Y de esa forma, cuando ellos entienden que tus motivaciones están alineadas con las suyas, aunque sean completamente diferentes, se integran en la prevención. No intentemos contarles y permítanme la palabra, la milonga, de que esto lo hacemos por... No. Yo, concretamente, cuando lo hago en una empresa, lo hago por dinero. Por mi cuenta de resultados. Y además se lo hago entender. Y por otro lado, ellos obtienen su beneficio. Un beneficio personal en su salud. Bueno, una vez les he contado todo esto, vamos a ir al liderazgo. Y es que nos encantan los liderazgos fuertes, ejemplarizantes, motivadores, ¿pero de quién? Y siempre pensamos en la alta dirección. Me ha encantado lo que ha dicho Juan Jesús, porque es lo que yo hago en mis organizaciones. Fomentar, primero, los liderazgos, no solamente de la alta dirección, y por otro lado, los microliderazgos. Es muy difícil que cuando yo entro en una empresa haciendo un proceso de interim, de reestructuración, yo sea el líder. Yo voy a ser el jefe. Es muy fácil que ese trabajador que lleva con ellos 15 años, 20 años, ese técnico excepcional en su desempeño, se convierta en el líder de prevención. Si soy capaz de atraerlo a mi terreno, lo puedo convertir en ese líder que yo necesito. Un liderazgo cercano, un liderazgo amigable. Ese es el tipo de liderazgos que, en mi opinión, y por lo menos en mi experiencia, me han funcionado fantásticamente bien. ¿Por qué? Porque se consiguen en el corto plazo. También tienen que entender mis circunstancias. Cuando yo entro en una empresa tengo un plazo corto. Con el paso del tiempo vas convirtiéndote en líder. Pero esto es un proceso largo. ¿Por qué no fomentar estos microliderazgos que son sencillos, fáciles, útiles? Bueno, después de todo este rollo, me van a permitir un último complejo. Mira, un último consejo muy sencillo. Seamos realistas, ¿de acuerdo? Pongámonos objetivos realistas. Tengamos cuenta lo que podemos hacer en el corto plazo y lo que tenemos que dejar para el medio y largo plazo. Y sobre todo, seamos prácticos, seamos estratégicos. Sentémonos a pensar cómo lo vamos a hacer. Hagamos esta pequeña reflexión que yo les he intentado plasmar de una forma sencilla en nuestras organizaciones. Y verán, como estoy convencido, que van a conseguir resultados. Pues muchas gracias, Francisco. Nos quedan unos minutillos para algunas preguntas que tenemos en el chat. Voy a ir haciéndolas rápidamente y vamos hasta donde nos dé tiempo. Las demás las contestaremos por correo. Buenos días, Carlos. Estaba dirigida a Carlos Arranz.
Muchas gracias por el apoyo y labor que estáis realizando desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en pro de la seguridad y salud de las personas. ¿Consideras que el futuro desarrollo de la normativa preventiva relativa a integración tiene que seguir la filosofía Visión Cero? Esta pregunta nos la hace David Revillo. Carlos, activa tu micrófono, que lo tienes desactivado. Hola. Hola, te escuchamos. Buenos días de nuevo. Bueno, no sé si tiene que acoger la filosofía de Visión Cero. Yo tampoco quiero vincularlo de una manera directa a lo que va a ser, lo que puede ser una reforma normativa, a una iniciativa con la que puedo estar de acuerdo, pero no sé si la respuesta es sí, pues no la voy a dar así. Yo lo que creo es que la próxima reforma normativa, yo creo que se han apuntado aquí las cosas, yo lo he dicho, y tiene que venir caracterizada por un convencimiento de todo el mundo de que la documentación que se le está pidiendo tiene utilidad preventiva. En ese sentido, creo que la primera de las motivaciones que decía Francisco Javier sobre el tema del coste y ha dicho de las sanciones, ya está bien de pensar que yo tengo que tener una documentación porque si no viene la inspección de trabajo a sancionarme, porque realmente es que esto no es así. Es decir, te van a sancionar igual aunque la tengas. De hecho, ya les está sancionando igual aunque la tengan, cuando ni siquiera son capaces los empresarios de encontrar dentro de su documentación preventiva las mínimas preguntas que se les hacen. Es decir, yo en mi actividad profesional anterior a mi etapa en el instituto, pues no, cuando venían a mi despacho a sacar los papeles, ya sabéis, o que lo que sabéis que soy inspector de trabajo, pues yo les decía, no saquéis nada. Y se quedaban ya totalmente confundidos, diciendo, ¿cómo que no voy a sacar lo que tengo? ¿No? Es decir, dentro de lo que tienes te voy a hacer preguntas para que lo encuentres. Entonces ya era imposible, ¿no?, que continuáramos por ahí, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a decir, lo ha dicho también Juan Jesús, objetivos evaluables periódicamente. Eso solo se puede hacer planificando. Mejora continua. Por supuesto, cojo lo que ha dicho Francisco Javier, no son los técnicos de prevención y los servicios de prevención los responsables de hacer la prevención en la empresa, son los responsables de asesorar al empresario para que la haga bien. Por lo tanto, si la pequeña empresa no tiene alguien, ese vínculo funcional con el servicio de prevención, no funcionará. Por lo tanto, siguiente reforma laboral, necesario equilibrio entre recursos propios y recursos ajenos de las empresas, documentación útil, planificación preventiva y formación de calidad, que también se ha dicho hoy, centrada en el puesto de trabajo, no una formación online sobre lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que al trabajador le marea, le aburre y piensa que no vale absolutamente para nada. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Enhorabuena, nos dice Carmen Alvarado, enhorabuena, se nota un cambio de ruta en comunicación desde el Instituto Nacional, contenidos frescos, multimedia, en redes, una nueva web. La divulgación que nos llega desde vuestra unidad de comunicación es muy buena y eficaz. Vale, no nos pregunta nada, muy alto impacto, pero os felicita. A continuación, Carlos Maya, una pregunta para Juan Jesús. Buenos días, felicidades por el alto grado de integración de la prevención que habéis logrado en Pascual. Has hablado sobre el proceso de transformación de vuestra compañía, pero para el caso de una pequeña empresa que no tiene los mismos recursos ni circunstancias que una gran empresa, ¿por dónde empezar? ¿Cómo se puede empezar a liderar la prevención? ¿Qué primer paso tienen que dar? Bueno, he estado mirando en el chat y yo creo que van un poco en línea. Voy a contestar, si os parece, directamente a la de Carlos y a la de Víctor para así que haya más tiempo para los demás, ¿vale? La primera cuestión es tener claro que tienes una necesidad. O sea, y evidentemente tiene que partir desde la dirección, el empresario. Y hay que ponerse en manos, como he dicho antes, hay que hacerlo primero un diagnóstico. Evidentemente, si puedes hacer el diagnóstico por la imparcialidad, objetividad, experiencia en interno, pues lo puedes hacer. Hay gente muy buena, independientemente que pueda ser una gran empresa o una pequeña empresa, ¿no? Si no, yo acudiría pues a los expertos en las materias, que puede ser, la mutua seguro que os puede ayudar, el servicio de prevención ajeno seguro que os puede ayudar, pero hay que trasladarle muy bien la necesidad, ¿de acuerdo? Es decir, existe un mercado en España de la prevención que no es solo SPAs, hay mucha gente trabajando, ¿no?, en ello. Y luego, ¿por dónde empezar? Por ese convencimiento y qué tiene que hacer el líder.
es muy claro. O sea, estamos hablando aquí de liderazgo preventivo, pero ¿qué hace el liderazgo productivo? O sea, ¿qué hace el liderazgo productivo? ¿Por qué en una empresa se mantiene y se impone un determinado perfil de jefe, por decirlo de alguna forma? Pues si eso es lo que quieres y eso, lo mismo que haces ahí, es hacerlo para temas de prevención. No hay que hacer nada diferente, ¿no? No olvidemos que los empresarios en la pyme o los directores de las pymes o incluso de las grandes empresas solo, entre comillas, se tienen que dedicar a dos cosas en su día a día. Hoy los que se hayan levantado solo se tienen que dedicar a dos cosas: a tomar decisiones y a dotar de recursos a sus equipos. No hay que hacer más. Con eso tienes hecho el 80% de tu función directiva. Claro, no es fácil, evidentemente. Y luego eso tiene que ser acorde, esa toma de decisiones y esa dotación de recursos tiene que ser acorde con lo que dices que vas a hacer. Alguien de los que muchas veces se les pregunta a directores, sea gran empresa, vuelvo a decir, o pymes, empresarios y directores, ¿para ti es importante la prevención? No, para mí es lo prioritario. La prioridad en esta empresa es la prevención. Vale, pues el siguiente paso es en hacerlo visible. ¿Cuántas veces has bajado al taller? ¿Cuántas veces has ido a una obra? ¿Cuántas veces te han pedido algo en materia de prevención y lo has dotado? Es decir, esas son las preguntas, porque si no lo has hecho, no hables de que la prioridad es lo primero, ¿vale? Y no solo es ir a la obra, es ir a la obra y preguntar por ello, porque yo estoy seguro que se va a la obra, pero con ojos o de calidad, o de producción, o de ver si está saliendo la pieza como me la pidió el cliente, oye, que me ha llamado el cliente y se ha quejado de esto. No, hay que bajar al taller a preguntarle, oye, que me han comentado que ayer te resbalaste aquí, no ha pasado nada, ¿y esto? O sea, oye, pues que me han dicho que te cortaste el otro día y tal. ¿Cómo está tu familia? ¿Te ha impactado en la familia? ¿Has tenido que hacer algo? ¿Has tenido que tu hijo que le llevabas todos los días, ahora que te veo con el brazo escayolado y demás, te puedo ayudar, ¿no? El liderazgo visible, ¿de acuerdo? Y luego, por último, con esto ya termino, es muy importante abordar estos cambios, que no deja de ser genética de la empresa, abordarlos desde, eso ya va con los valores de cada uno. Yo soy más partidario de abordarlos desde las labores de reconocimiento y no tanto desde las disciplinarias y el miedo, ¿vale? Evidentemente no hay una línea, o sea, no es ni 0 ni 100, tiene que haber difuminados, pero para eso está la toma de decisiones. Evidentemente, si hay una persona que está totalmente desalineada en el liderazgo que yo quiero implantar, ¿qué ocurre cuando alguien como jefe no hace lo que yo digo en materia de producción? Se toman medidas, ¿no? O se le intenta reconducir con temas de formación o termina despidiéndosele. O sea, y en temas de prevención, pues, ¿por qué no? O sea, es exactamente igual, ¿no? Yo soy partidario de a través del reconocimiento. El reconocimiento alimenta más que la sanción. Lo tengo clarísimo, no hay más que ir a la sociedad, ¿vale? Gracias. Gracias a ti, Juanje. Y vamos a una última pregunta, porque no nos da tiempo para más. Las demás las contestaremos por correo electrónico. Nos dice Víctor Cázquez, gracias Francisco Javier, está dirigida a ti. Una cuestión con respecto a la formación de los trabajadores. ¿Cómo hacemos con programas formativos que duran meses y que comienzan sin tener personal anteriormente que hayan realizado, creo que quiere decir, esos trabajos y tareas? En la administración con programas de empleo se da mucho esta circunstancia. Bueno, muchas gracias por la cuestión. Bueno, voy a hablar un poco y voy a hablar un poquito más sobre la formación. Y además aquí voy a aprovechar que tenemos a Carlos hoy y le voy a tirar un guante. Lo primero es que gran parte de la formación a la que sometemos, y digo sometemos, a nuestros trabajadores es completamente infructuosa. Una formación teórica, una formación, vamos a decir, genérica, no sirve absolutamente para nada. No aprenden nada. Hacen un curso, tienen un papel que les certifica para poder trabajar y no sirve absolutamente para nada más. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchos casos yo necesito de esa formación para poder acceder a un puesto de trabajo. Y siempre es mejor esta formación que no tener nada. ¿Cómo formo yo a una persona específicamente en prevención? El problema es que aquí sí que tenemos que hacer un trabajo a mucho más largo plazo. Es decir, la formación, el problema es que estamos readaptando trabajadores y no estamos formando trabajadores desde la base.
Me consta que en las formaciones de la formación profesional, por ejemplo, ya existen módulos concretos y se les enseñan las medidas de prevención de forma específica. Me consta porque muchas veces voy yo a explicarles lo que tienen y lo que no tienen que hacer a centros de formación profesional en mi región. En otros estudios, sobre todo ya de grado medio, pues esto no es ni siquiera así. En ingenierías, por ejemplo, la asignatura que se da es tremendamente genérica. Hablo claro, hablo de ingenierías industriales, hablo menos en lo que son arquitecturas, pero también hablo de ingenierías agrícolas, hablo incluso de ingenierías de telecomunicaciones. La formación que se da es tremendamente teórica y muy poco práctica. Es un problema difícil de llevar a cabo. Porque al final necesitamos esos cursos para poder trabajar. Yo os cuento lo que yo hago siempre en mis organizaciones. Lo primero es que yo no suelo tener tiempo de convertirme en líder. Yo llego a una organización habitualmente con problemas y tengo que conseguir resultados ya. Entonces yo asumo el rol de jefe. Es decir, primero obedecéis. Esto es así. Y esto se trabaja así. Y además os voy a medir mes a mes. Y lo que intento es por eso crear esos microliderazgos. Pero es que además lo que hago es que se formen entre ellos. Yo busco los trabajadores que saben trabajar y lo que hago es que formen a los trabajadores en el puesto de trabajo. Y me vais a decir, estás perdiendo horas. No, las estoy invirtiendo. Estoy utilizando una cantidad pequeña de horas, no os podéis imaginar la cantidad pequeñísima de horas que hay, y les enseño a trabajar y les enseño además una formación que ellos sí que valoran, aunque no tengan el papel. Porque han aprendido. Esto es lo que realmente me ha dado resultado. Las formaciones genéricas, pues por el momento, el problema es que es complicado poder cambiar la dinámica en la que nos encontramos, porque hablamos de unos ciclos temporales de entre 5 y 8 años para que salgan nuevas promociones de alumnos que ya estén formados desde base en sus trabajos de forma específica. Y ahora, el readaptar alumnos contra un curso genérico para que puedan optar al puesto nos genera un problema en sí mismo de base. No sé si he respondido a la pregunta de forma precisa. Vale, vale. Pues muchas gracias, Francisco. Y bueno, pues ya damos por cerrada la mesa y damos paso a Natalia Fernández Laviada, que es nuestra subdirectora general de Prevención, Calidad y Comunicación, para que, bueno, pues que cierre ella. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Rebeca. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber continuado hasta el final con nosotros en esta jornada. A mí me toca hacer, como siempre, el resumen de titulares de los muchos que habéis dejado, Carlos, Juan Jesús y Francisco Javier, que estoy muy agradecida con vuestra participación en esta ya 7ª semana de la prevención de los laborales. Mar abría hablando y recordando los 575 trabajadores muertos en el 2021, señalando que después de 26 años de la Ley de Prevención Laborales parece que las cosas no han evolucionado lo suficiente. Así que Carlos nos ha hablado de la nueva estrategia, de cómo se está focalizando en la empresa pequeña o en la pequeña empresa, que en España al final es el 95% de nuestro tejido empresarial. Nos ha hablado de las limitaciones económicas, las limitaciones de recursos humanos, quizás en algunos casos el exceso de documentación. Nos ha dejado bien claro que esto no va a suponer en ningún caso que vayamos a rebajar, ¿verdad?, las expectativas ni las exigencias con respecto a la documentación. Otra cosa es aquella que sea inútil. Nos ha hablado de esa desvinculación con los servicios de prevención, de la necesidad de formación que tanto hemos hablado después con Francisco Javier, y de cómo las administraciones establecen diferentes herramientas, como también lo hace la Mutua, para ayudar a todas las empresas. Nosotros lo hacemos a través también de nuestra web de Previene, que os animo a visualizar en algún momento. A pesar de todo, estamos estancados. Está claro que estamos ciertamente estancados desde el 2012, con esos 700 más o menos accidentes de trabajo mortales que incluyen además la seguridad vial. Ha hablado de la comunicación y me ha gustado porque creo que uno de los éxitos de la prevención de los laborales y del desarrollo de la cultura de salud de Fraternidad MUPRESPA está relacionado con que dentro de la misma subdirección se lleve la prevención, la comunicación y la calidad. Ha sido siempre un elemento fundamental las campañas, las acciones, como has comentado, las redes sociales, que las estamos intentando. Aquí pocos somos nativos digitales, pero la comunidad a la que nos dirigimos sí que lo es y lo va a ser. Luego tenemos que trabajar estas acciones, así que muchísimas gracias por esas alianzas público-privadas, Carlos, que tenemos que trabajar.
Luego Juan Jesús nos ha recordado que empezó en 1900, no, que empezó hace 53 años con 7 trabajadores. Corrígeme, creo que ya sois más de 1750. Así que es una empresa líder, premiada, con una gestión preventiva basada de abajo arriba, que nos ha quedado clarísimo, rigurosa, planificada, sostenible y ordenada. Nos has dado un montón de ejemplos para poder conocer y reconocer a Calidad Pascual como una empresa no solamente mutualista fiel a nosotros, sino como una empresa líder y ejemplarizante para todos. Y me ha encantado la clave del método LEAD de Calidad Pascual en su ADN, que es la insatisfacción permanente. Nos ha quedado clarísimo. Y después, muchas gracias. Y después Francisco Javier, con un espíritu además divertido que me ha gustado, lo has explicado con pasión, con ilusión, entre risas, porque sí, porque la prevención no tiene por qué ser aburrida en ningún caso, y eso lo he dicho yo 1.000.000 de veces, que la prevención no podemos aburrir cada vez que estamos hablando de prevención al público objetivo al que estamos intentando enseñar o intentando, ¿no?, hacer cambiar hábitos. Nos has hablado del convencimiento de la prevención por coste directo, por coste indirecto, pero también por ética. Nos has dejado bien claro que nos hace falta la C y la P, ¿no?, la aptitud y la actitud de una manera clara. Y luego la clase magistral que nos has dado sobre esa formación que ha de ser concreta, que ha de ser aplicada, que ha de ser de compañero a compañero, comprobada y seguida para que realmente funcione, sumada a la información del quién, del cómo, resolviendo dudas a través de canales, con una estructura jerárquica que esté también clara y con una supervisión sin la cual no hay eficacia. Y esa gestión de la C basada en el compromiso, que es cosa de todos, que nos tiene que dar grabado a fuego, que no es cosa de los prevencionistas o de la cúpula, con una conciencia del fracaso y con una comunicación tanto del fracaso como del éxito, desde luego con una motivación para comprender el por qué tenemos que hacer todo esto y buscando la motivación de cada uno, la de arriba, del de abajo y el del medio, y buscando un liderazgo que yo llamo la de liderazgo sin cargo, que tú llamas el liderazgo microliderazgo, ¿no?, que es lo mismo. Hay líderes sin cargo que son muy importantes dentro de las organizaciones y que forman parte también de lo que conocemos en Visión Cero. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos por esta jornada. Os esperamos en las próximas acciones de nuestra Semana de la Prevención y en nuestra gala de los Premios Escolásticos Zaldívar el día 28. Muchísimas gracias a todos.